Esta es la continuación del tema sobre el derecho de los tratados y vamos a comenzar a hablar del punto 3, la celebración o conclusión. Esto es la clase de Derecho Internacional Público y soy el profesor Adalberto Urbina. El punto 3, la celebración o conclusión de los tratados. El número 1 de este punto es la capacidad y los órganos competentes y los plenos poderes. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, en el artículo 6º, capacidad de los estados para celebrar tratados, señala que todo estado tiene capacidad para celebrar tratados. Cualquier estado de la comunidad internacional tiene esta capacidad, tiene el treaty making power. Cuando veamos la clase de los sujetos, vamos a ver algunas situaciones raras, algunas situaciones sui generis que se dan en el derecho internacional de cierta capacidad para celebrar acuerdos que le reconoce hoy día el derecho internacional a algunas entidades menores de los estados, como pueden ser algunas provincias o algunos estados que forman parte de un estado federal, los estados federados que forman parte de un estado federal, a los cuales algunas constituciones les permiten un cierto margen de acción internacional. Pero ese margen siempre está subordinado a la aprobación o a la convergencia con los órganos centrales. Sí, vamos a suponer que bueno, la Constitución suiza, por ejemplo, o la Constitución alemana, le permiten un cierto margen a los cantones suizos y a los Länder alemanes para celebrar algunos acuerdos internacionales, pero hay unos parámetros muy estrictos. En todo caso, de acuerdo con la institución de la responsabilidad internacional del Estado, quien va a responder a la hora de un problema es el Estado central, ¿sí? Y no la entidad territorial menor, sino el Estado central a través de sus órganos centrales. El artículo 7 de la Convención de Viena habla de los plenos poderes. Y el artículo 2 de la misma convención, en el párrafo 1, letra C, define lo que son esos plenos poderes. El artículo 2, párrafo 1, letra C, señala que se entiende por plenos poderes un documento. Oigan bien, ¿qué son los plenos poderes? Un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Ahora volvamos al artículo 7. Dice, párrafo 1, para la adopción o la autenticación del texto de un tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado. 2 puntos. Letra A. Si presenta los adecuados plenos poderes. O letra B. Si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias que la intención de esos estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de los plenos poderes. Ahora, párrafo 2. Muy importante párrafo. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representa a su Estado. 2 puntos. Letra A.
los jefes de gobierno, los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Letra B. Los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Y letra C. Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Artículo 8. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que conforme al artículo 7 no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. Bueno, vamos a ver sobre todo lo que más nos interesa, el artículo 7.2. En virtud de sus funciones, es decir, de una manera de jure, y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representan a su Estado, es decir, obligan a su Estado, ¿verdad? Primero, los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Hay que decir que el jefe de gobierno, llámese presidente, llámese el jefe de Estado, perdón, llámese presidente, llámese rey, llámese emperador, y el jefe de gobierno, llámese primer ministro, presidente del gobierno como en España, etc. Pues tienen la máxima representación internacional del Estado. El jefe del Estado goza de lo que se llama el jus omnimo de representación, y es el derecho absoluto de representación. Y hoy en día se considera que el jefe de gobierno también, y que el ministro de Relaciones Exteriores tiene una cualidad similar en cuanto a persona que puede obligar al Estado. Segundo lugar, los jefes de misión diplomática. ¿Cuál es el jefe de misión diplomática corriente por excelencia? El embajador, ¿verdad? Pero también hay otros. Puede ser un encargado de negocio. El nuncio apostólico del Papa, que es un jefe de misión diplomática también. También representa, pero solamente para un acto, que es la adopción del texto del tratado entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Sí, embajador de la República Francesa. No, perdón. Sí, el embajador de la República Francesa en el Líbano puede actuar representando al Estado francés sin plenos poderes, pero solo para la adopción de un tratado celebrado entre Francia y el Líbano, ¿ok? Que es el Estado acreditante, el Estado que lo envió, y el Estado receptor, el Estado que lo recibió. Y en tercer lugar, los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano. Por ejemplo, el jefe de la delegación venezolana a la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Sea quien sea. Ese jefe de esa delegación puede, dentro de la asamblea, si se da el caso,
solamente adoptar el texto de un tratado que se esté aprobando en esa asamblea, es decir, en ese órgano de la organización. Y si es en una conferencia internacional, pues lo mismo. Esto, si yo les pregunto a ustedes en un examen, ¿qué personas y para cuáles actos representan a su Estado en virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes? La respuesta es este artículo 7.2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muy bien. Segundo punto es la negociación. ¿Quién negocia los tratados? ¿Qué es negociar? Ya luego en otras clases vendremos más sobre la negociación, pero ¿qué es negociar? Negociar es sobre todo conversar sobre algo para llegar a acuerdos, para llegar a entendimientos. La negociación de los tratados la realiza generalmente el despacho correspondiente a las relaciones exteriores, es decir, el Ministerio de las Relaciones o Asuntos Exteriores a través de su cabeza, que es el ministro, y de sus funcionarios, que son los agentes diplomáticos. Es muy raro que un tratado sea negociado por los jefes de Estado directamente. ¿Podrían hacerlo? Perfectamente. Nada les impide hacerlo. En Venezuela tuvimos algunos ejemplos con el presidente Hugo Chávez, cuando estaba vivo, porque era un jefe de Estado muy activo, y en más de una ocasión, pues, se sentó a negociar tratados, pero eso no es corriente, eso no es lo común, es algo muy excepcional. Lo excepcional es que se negocien a nivel de los dos ministerios de Asuntos Exteriores, y cuando ya se va a realizar el acto protocolar de la firma, es que aparecen los jefes de Estado, ¿no? Pero a nivel de la negociación, se hace a través de los despachos, por los canales regulares que tienen los ministerios de Relaciones Exteriores para comunicarse a través de notas diplomáticas. Puede haber reuniones entre los funcionarios de los dos ministerios, etc. Eso cuando se trata de cuando estamos hablando de un acuerdo bilateral o de pocas partes. Cuando estamos hablando de un tratado multilateral, es decir, el que tiene dos o más partes, sobre todo los multilaterales que tienen muchos estados, lo corriente es que se convoque a una conferencia internacional de estados en la cual se va a aprobar ese tratado, se va a negociar y después se va a adoptar el texto definitivo del tratado, etcétera, y finalmente se firmará. Eso es lo común en la diplomacia. Y si estamos hablando de acuerdos en forma simplificada, pues ya vimos cómo más todavía se utilizan las conversaciones a nivel de los ministerios de Asuntos Exteriores. Una vez que se ha negociado el tratado, viene una tercera fase, que es la de la adopción y autenticación del texto del tratado. El artículo 9 de la Convención de Viena señala que la adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. Párrafo 2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional
se efectuará por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que esos estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Y luego tenemos el artículo 10, que es la autenticación del texto del tratado. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo A, mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los estados que hayan participado en su elaboración, o B, a falta de tal procedimiento, mediante la firma de referéndum o la rúbrica puesta por los representantes de estos estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. Cuando el tratado se adopta al final de una conferencia internacional de estados, se lo incluye en el acta final de la conferencia. Se mete el texto del tratado en esa acta final de la conferencia, que generalmente tendrá algunas consideraciones preliminares y al final está para que, bueno, firmen los estados participantes en la conferencia, ¿no? Muy bien. El artículo 33 señala que cuando un tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los 2 textos. Muy bien. ¿Qué es la adopción y qué es la autenticación? La adopción del texto del tratado deriva de la conclusión de las negociaciones y es el momento en que las partes convienen en que ese es el texto que van a suscribir. Por su parte, la autenticación es la prueba formal de que ese texto ha sido adoptado. Es el momento cuando declaran formalmente que el texto redactado corresponde a la intención de los negociadores y que lo consideran definitivo. La propia convención señala, como vimos en el artículo 10, letra B, que si el texto no dice cómo va a ser autenticado, se autentica mediante la firma de referéndum o la rúbrica puesta por los representantes en el acta final de la conferencia. Ven ustedes entonces que estas son formalidades que pueden variar un poco. Puede que no se autentique en un acto separado, sino que se firme el texto, en cuyo caso esa firma equivaldría ya a la autenticación. Pero puede que haya los 3 actos separados de adopción del texto, autenticación y firma. Ya luego hablaremos de la firma, porque la firma puede tener un carácter doble. Pero esta es una de las funciones que puede tener la firma, autenticar el texto del tratado. Y quizá la firma del tratado sea la forma más corriente para autenticar el texto del tratado. Una vez que se ha adoptado y autenticado el tratado, entonces viene una cuarta fase, que es la fase del consentimiento en obligarse por el tratado. El consentimiento en obligarse está en el artículo 11, pero no quiero proseguir con él. Entonces vamos a quedarnos en la autenticación del texto y adelantar un poquito sobre el consentimiento hablando de la firma. Como les decía, la firma puede
tener la función de autenticar el texto, pero también la firma sobre todo cuando es separada de la autenticación, puede manifestar una primera forma de expresar el consentimiento en llegar a ser parte en el tratado. ¿Mm? Por lo general, un tratado multilateral requiere firma y ratificación. Con la firma, los estados simplemente concluyen todo el gran aspecto de las negociaciones. Queda autenticado el texto si previamente no estaba autenticado. Y manifiestan una primera voluntad de llegar a ser parte, pero no son parte. En consecuencia, no están obligados por el tratado. ¿Mm? Esa es la función corriente de la firma. ¿Mm? Pero como vamos a ver en la próxima clase, cuando hablemos del consentimiento, si los estados lo desean, también la firma puede tener la función de obligar definitivamente al Estado, ¿sí? Y de convertirlo en parte. Eso es una función poco usual de la firma, pero que puede ocurrir. Entonces, por de pronto nos vamos a quedar solo en esta firma que sirve para autenticar el tratado cuando no tiene un acto propio de autenticación y también como primera forma para expresar el consentimiento del Estado en su intención de llegar a ser parte y de quedar obligado en un futuro por el tratado. ¿Cuándo es ese futuro? Cuando ratifique. ¿Mm? Entonces, vamos a quedar aquí y en la próxima clase, entonces, vamos a ver cuáles son esos modos en los cuales, a través de los cuales el Estado puede expresar su consentimiento en obligarse ya de una manera definitiva por el tratado que está firmando. Muchas gracias.